Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Si te interesan los casos de crimen o te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar al Arcángel San Miguel. Questions have been asked of us, of Ed and Lorraine. What do you do when you see a ghost? What do you do if you see a ghost? Those questions and many others will be answered for you tonight. En 1944, cuando Lorraine Warren tenía solo 16 años, fue al cine con sus amigas. Vivían en Bridgeport, Connecticut, y aunque Lorraine no estaba interesada en tener novio, su amiga le dijo que alguien que trabajaba ahí quería conocerla. Primero llegó el olor a eucalipto y menta, y después un joven llamado Ed Warren. Desde esa noche, Lorraine sabía que se casaría con él. Un año antes de conocer a su futura esposa, Ed se había alistado en la Marina de los Estados Unidos. Aunque estuvo en la Marina hasta 1946, Ed pudo casarse con Lorraine en 1945. Había rescatado a un compañero, por lo que le dieron 30 días de descanso y tomó la oportunidad para casarse con ella. Justo cuando regresó de la Marina, ambos se convirtieron en padres y tuvieron a su primera y única hija llamada Judy. Ed siempre tuvo una conexión con lo paranormal y decidió usar su talento para crear obras de casas embrujadas. De hecho, fue este el talento el que le daba acceso directo a las familias afectadas por actividad paranormal. Cuando escuchaba que una casa estaba embrujada, él y su esposa se sentaban cerca de la propiedad y él dibujaba o pintaba la casa. Luego, con un retrato en mano, se acercaba a los propietarios para que lo invitaran a pasar. También, el interés por lo paranormal era igual de grande que su devoción a la Iglesia Católica. It started about 9, Tony, that I had the ability I could see lights around people and know things about these people, but I didn't quite understand it. But I always had tremendous faith. I still do. I always felt that through prayer, anything could be changed. If it was God's will, anything could be helped. And I always relied on that. Ed y Lorraine Warren eran muy religiosos, colocando a su hija en una escuela de monjas. El contraste de lo que hacían sus padres y la vida de su hija Judy llegaba a incomodar a las personas que la rodeaban. Sabía que sus padres tenían un trabajo distinto, pero cuando le preguntaban en la escuela a qué se dedicaba su padre, ella les decía que era artista. Ed guardaba las obras en su casa en Connecticut, así como objetos que iría coleccionando a través de los años. Su sótano, que antes funcionaba como una simple bodega, pronto se convirtió en un museo de lo oculto. Tenían reliquias que de alguna manera estaban vinculadas a una presencia demoníaca. I consider this to be the most haunted area in the world as we enter. Okay, here we are, and perhaps the most haunted area in the world. That's what I would say. I would say that it is one of the most haunted areas because of the many things here, Tony, that come from all parts of the world. Europe, Asia, America, Canada, Mexico. This is a collection of items on the occult that have been used in diabolical experiences by many different types of people into black magic, wizardry, sorcery, and so forth. These are all things that you then would consider evil, Ed? Oh, positively. Todavía en el museo, los Warren tienen objetos como el traje de un samurái cargado con las almas de mujeres y niñas que llegó a asesinar, así como las que llaman las perlas de la muerte que, según la mujer que las usaba, la hacía sentir que la estaban asfixiando constantemente. También, creada a partir de huesos, plumas de pájaro como cabello y hasta un diente humano, esta figura grotesca funciona como un instrumento para quien quiera hacerle daño a alguien más. Solo se necesita tomarle una fotografía, imprimirla y escribir la maldición. La víctima, al leerla y ver la imagen de la muñeca, tendría que vivir rodeada de experiencias horribles. This is a shadow doll, all right? The shadow doll is one that comes to you in your dreams, in a nightmare, and actually can cause a heart attack. A young couple bought it from an antique store, and they thought it was, just an antique, but then we found out that there were animal parts and
bird parts and even some human bones in there. What would happen is that a black magician would take a picture of the doll, send it to the couple or person that they wanted to perform some kind of black magic against. Yeah. They'd see this, and it's what we call a diabolical curse that can come to these people in their dreams. Okay. It comes right into their dreams. There is such a thing as an evil board. This doll here is the same thing as an evil board. When the picture is sent to you, you take the curse on that goes with it, even though you're innocent. Ed Warren sabía que mantener la maldad encerrada en su sótano era la mejor manera de prevenir cualquier tragedia. Aunque tenía objetos con una apariencia horrible como el ídolo satánico, existía una excepción que a simple vista parece inofensiva. La hija de los Warren creció rodeada de estos objetos y con el tiempo ella conocería a su futuro esposo, Tony Spera. Ahora ambos son propietarios del Museo de los Warren y de hecho viven en la propiedad. A pesar de que Judy permaneciera distante del peculiar y aterrador trabajo de sus padres, su futuro esposo Tony no dudó en unirse a la tradición familiar. Ed había puesto una muñeca llamada Annabelle en el museo desde el año 1971, 8 años antes de que Tony conociera a la hija de los Warren. Era inevitable ignorar a la muñeca de trapo sonriente reposando sobre un mueble de madera que pretendía custodiarla. Entonces, a Tony no le quedó de otra que escuchar la historia de la muñeca Annabelle. This here scares me. This one right here, Ed. The Raggedy Ann doll. Yes, that's probably the worst thing we have in this whole museum. En el año 1970, Donna, una estudiante de enfermería, cumplió 28 años. Donna disfrutaba vivir con su compañera de cuarto, Angie, que también estudiaba la misma carrera. Demostrando su cariño, la madre de Donna le compró una muñeca para celebrar el cumpleaños de su hija. El cabello de lana cosido sobre la cabeza formaba una aureola rojiza que combinaba con sus calcetitas. Donna no tenía un lugar específico para sentar a su muñeca, pero sabía muy bien dónde la dejaba antes de salir de su departamento. El problema iniciaba cuando Angie y Donna regresaban del hospital y Annabelle aparecía en un lugar distinto. En ciertas ocasiones encontraban a la muñeca con las piernas cruzadas o con los brazos entrelazados. Donna tenía muy claro que Angie estaba igual de atada a los horarios del hospital, por lo que se les ocurrió que el superintendente del edificio donde vivían estaba bromeando con ellas. Era un hombre joven y tenía que existir una explicación para el traslado de Annabelle de la cama al sillón o viceversa. Juntas planearon colocar objetos que bloquearan la puerta principal para poder descubrir la posible broma. Al regresar del hospital, todo estaba en su lugar, menos la muñeca. Pasaban los días y crecía la curiosidad de ambas enfermeras al notar la actividad de Annabelle. Meses después de que la muñeca se moviera de lugar en lugar, Donna encontró debajo de la mesa del comedor pedazos de papel que tenían escrito "Ayúdanos" y "Ayúdame". El problema era que ninguna de ellas había comprado ese tipo de papel pergamino para el departamento en donde fueron escritas las notas. Una mañana, Donna y Angie se sentaron en su rincón para desayunar y Donna alegremente colocó a la muñeca como si fuera a desayunar con ellas. Mientras desayunaban y platicaban, Annabelle lentamente subió sus manitas y las colocó sobre la mesa. Extrañamente, en lugar de asustarse, Angie expresó su curiosidad al decirle a su amiga que la muñeca tal vez quería comunicarse con ellas. Lo que hizo que por fin pidieran ayuda fue cuando Donna llegó una noche y aunque estaba acostumbrada a encontrar a la muñeca en diferentes lugares, esta vez era distinto. Donna por primera vez sintió miedo cuando tomó la muñeca y se dio cuenta de que tenía gotas color sangre en sus manitas y su pecho. Afortunadamente, Angie conocía a una medium que podría tener una sesión para comunicarse con el espíritu de la muñeca. Esa misma noche, la mujer llegó al departamento y al colocarse todas alrededor de la mesa, la medium les dijo que sentía el espíritu. La describió como el espíritu de una niña de 7 años que murió en un accidente de auto justo fuera del departamento y su nombre era Annabelle Higgins. La medium agregó que el espíritu le dijo que se sentía muy cómoda con Donna y Angie y quería quedarse con ellas porque la hacían sentir muy amada. Todas las dudas de las enfermeras terminaron esa noche y a partir de ahí
Ambas veían a la muñeca con ternura. De hecho, Donna y Angie le dieron permiso al espíritu de habitar a la muñeca para que se quedara con ellas. Platicaban constantemente con ella y hasta le compraron una pulsera. No se tiene registrado dónde compró la muñeca la madre de Donna, pero se cree que la consiguió en una tienda de segunda mano. Donna y Angie habían creído por completo la versión de la medium. No sabían que, como lo comenta el yerno de los Warren, una entidad humana jamás puede embrujar un objeto como ese. Lo más probable es que alguien le había hecho un conjuro a la muñeca y estaba siendo manipulado por una presencia inhumana. Lo que realmente deseaba el espíritu demoníaco era poseer a un humano. En este punto, el espíritu estaba en la primera etapa de posesión demoníaca. Según Ed y Lorraine Warren, había 3 etapas de la actividad o posesión demoníaca. La primera era la infestación. En esta etapa, la entidad se hace notar para así crear curiosidad en los humanos que desea poseer. Luego, el trabajo de la medium creó una conexión directa entre la entidad y Donna y Angie. La segunda etapa es la opresión, que es cuando la entidad elige al humano más vulnerable para oprimirlo y finalmente llegar a la última etapa, que es la posesión. Entonces, un sábado por la noche, el prometido de Donna, llamado Lou, se quedó a dormir en el departamento de las enfermeras. Ellas habían colocado a Annabelle en el mismo sillón donde él estaba intentando dormir. El hombre se despertó desconcertado después de que soñara que la muñeca subía por su pierna para luego estrangular. Donna escuchó lo que su prometido le explicaba y vio cómo él tomó a la muñeca y la lanzó por el cuarto. Para calmar su miedo, gritó que simplemente era una muñeca de trapo y que era imposible que hiciera esto. Donna y Angie vieron cómo le aparecían rasguños en el pecho, filtrándose a través de su camiseta blanca. Ambas sabían que esto no era lo que les había afirmado la medium y cambiaron de estrategia al contactar al padre Richard Nolan. Siendo honesto con ellas, él les dijo que no sabía qué hacer por ellas, pero les recomendó a Ed Warren. Él y su esposa visitaron el departamento de las enfermeras y al darse cuenta de que era algo malvado, Ed decidió llevar la muñeca a su museo. Él les explicó a las enfermeras que si hubieran dejado la muñeca 2 o 3 semanas más, el espíritu hubiera pasado por completo la tercera etapa de posesión y tomado el cuerpo de una de ellas. Antes de irse, le pidieron al sacerdote que recitara una bendición de exorcismo para limpiar el departamento. Ed comentó: "La bendición episcopal del hogar es un documento prolijo de 7 páginas que es claramente de naturaleza positiva. En lugar de expulsar específicamente las entidades malignas de la vivienda, el énfasis se dirige a llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios". Extrañamente, en el camino a su casa, Ed recuerda tener problemas con su auto. El auto se movía sin que él quisiera, y Ed sabía que antes de esto nunca había tenido dificultades con el volante. I brought that doll back to my museum. Now, why would I have something like that in a museum? Evidence, proof. The skeptics, the atheists, the first thing they attack you with is, where's the evidence? Where's the proof? This never happened. I not only have the doll, I have film, I have recordings, I have eyewitness accounts from credible people who have seen these phenomena happen in and around that doll. Los Warren estaban acostumbrados a lidiar con los comportamientos agresivos y extraños de todos los objetos que guardaban en el museo. Después de trabajar décadas con lo sobrenatural, sabían que podían esperar cualquier cosa. Colocaron a la muñeca Annabelle en el sótano y continuaron ayudando a otras personas. La necesidad de proteger a los demás de la muñeca surgió cuando un detective fue a la casa para hablar con Lorraine Warren. Ella usaba su don para ayudarle al detective en el caso del asesinato de un niño pequeño. Estuvieron platicando y como era conocido que los Warren tenían objetos embrujados, el detective le preguntó a Ed si podía ver la muñeca. Aunque sabían que era peligrosa, en esa época la muñeca todavía no tenía la protección que tiene ahora. Lleno de curiosidad, el detective bajó por las escaleras del sótano para llegar al museo de Ed y Lorraine Warren. Annabelle, sentada en una silla, observaba al detective desde una esquina del sótano. Ed estaba tranquilo de que la cinta que decía "no tocar" alejaría al detective de lo que sea que Annabelle podría hacerle. Entonces, cuando sonó el teléfono de la casa, subió con calma para atender la llamada. 3 o 4 minutos después, Ed escuchó un ruido en el sótano y cuando bajó a ver qué es lo que estaba sucediendo, el detective, pálido e incoherente, se tambaleaba de lado a lado. Pensando que el detective estaba sufriendo un ataque al corazón, le aseguró que le hablaría a una ambulancia. Él le respondió que no era ningún problema de salud
y aunque Ed le insistiera en saber qué es lo que estaba sucediendo, el detective se negó a hablar de lo que había pasado. Subieron del sótano y apuntando a Lorraine, decidió que sí diría lo que había pasado, pero únicamente se lo compartiría a ella. Afirmó que le diría a Lorraine, pero estaría condicionada a no decirle a nadie más. Mientras el hombre le aclaraba todo a ella, Ed bajó al sótano para encontrarse con lo que parcialmente explicaría lo que pasó. Varios objetos estaban tirados, lo que le hizo pensar a Ed que el detective ignoró por completo la instrucción de no tocar. I said, well, what's wrong? I don't want to talk about it. That's what he said. I don't want to talk about it. Sometimes a little macho and cops, you know. Sure. And Lorraine walked in, and he looked at Lorraine, and I guess he found it easier to talk to a woman than a man. He said, I'll tell her about it, but I don't want her to ever talk about it again. Well, she didn't have to. The doll had been in the chair in one corner of this room. When I came in, the doll was over in another corner on the floor. Everything had been knocked over, like there was a terrible struggle here. Meses después de que sucediera esto, el detective se retiró y se mudó a California. Lo que mantenía a los Warren insistentes en resguardar a la muñeca era la repetición de este tipo de experiencias paranormales. En otra ocasión, un sacerdote llamado Bill estaba muy emocionado de enseñarle a Lorraine su nuevo auto. Después de hablarle por teléfono para preguntar si podía visitarla, el padre Bill llegó a la casa de los Warren a comer. Mientras compartían historias en el comedor, el sacerdote inesperadamente les preguntó si podía ver a la muñeca. Claramente ya se conocía que los Warren tenían objetos extraños y para el sacerdote Bill, esta sería una experiencia nueva. Los hábitos de los Warren incluían la inevitable contención de los objetos por su posible amenaza. Desgraciadamente, Annabelle simplemente estaba sentada en el sótano, rodeada de objetos como ella, pero Ed y Lorraine todavía no le colocaban la caja para contenerla. Entonces, Ed y Bill bajaron al sótano. Acompañado por el talento que tenía Ed de narrador, le explicó firmemente que no tocara nada de lo que tenían en el sótano. Cuando llegó a la parte de la historia en la que le aparecieron rasguños al prometido de Donna, el sacerdote impulsivamente tomó a la muñeca y mientras la lanzaba lo más lejos posible, le dijo a Ed: Dios es más poderoso que cualquier demonio. A pesar de que Ed le repitiera que no debía tocar la muñeca, el sacerdote seguía diciéndole lo mismo. Ed Warren, siendo muy devoto al catolicismo, sabía que el sacerdote tenía razón y a la vez que ningún hombre o sacerdote era más poderoso que el demonio. Completamente alterado, el sacerdote subió para despedirse de Lorraine y salió de la casa. Curiosamente, en el camino de regreso, Bill tuvo un accidente de auto donde casi chocó contra un tráiler. Aunque afortunadamente el sacerdote no murió, el accidente fue tan fuerte que el auto fue pérdida total. Tiempo después, los Warren lo visitaron en el hospital y el sacerdote les dijo llorando que su último recuerdo del accidente era horrible. Lo último que recuerda Bill es voltear por el retrovisor y ver a la muñeca sentada en la parte trasera del auto. Así como esta historia, varias personas que tuvieron contacto con la muñeca pasaron por experiencias peligrosas. A young man came in here one day with a bunch of college students, and after I told him about the doll and many other things, he came over here. I was standing over in the other corner. He started tapping on this glass and said, I don't believe any of this is a bunch of hooey. He said, if that doll can do anything, let it do something to me right now. Put a slash on me. I put him out of the building. He was on a motorcycle. 3 hours later, he was dead. The girl that he was with said that he was laughing about the doll when the motorcycle, just like the car, went out of control, hit a tree and killed him instantly. The girl was in the hospital for over a year. You do never challenge devils. Mess with the devil, that's No. for sure, huh? Con los años, Ed y Lorraine tomaron la decisión de rodear la muñeca con distintos tipos de protección. Los rezos que tiene alrededor de ella y la caja la mantienen lejos de causarle daño a alguien más. Además, se le colocó 2 placas con la imagen del arcángel San Miguel, una en cada lado. También la caja tiene 3 cruces, una en cada lado y una encima, que representan la Santa Trinidad. Finalmente se impregnó la caja con aceite y agua santa. A pesar de que se le pregunta constantemente a Tony, el esposo de la hija de los Warren, por qué no se deshace de la muñeca, él sabe que de nada le serviría. Tirar a la muñeca simplemente sería tirar lo que conecta el mal con el mundo terrenal, pero no sería suficiente. Ed Warren falleció el 23 de agosto del 2006 y su esposa Lorraine el 18 de abril del año 2019. Ambos decidieron heredar la casa que tuvieron durante años
junto con el museo en el sótano, a su hija Judy y a su esposo Tony. Y aunque le han ofrecido a Tony hasta $2 millones por la muñeca, él rechazó la oferta porque respeta mucho el trabajo de sus suegros. Ed siempre le repetía que la maldad no debía vagar por la sociedad y que por ahora ellos serían los responsables de contenerla. Tony también agregó en su cuenta oficial que paga seguridad únicamente para la muñeca y lo complementa con un sistema de seguridad para todo el museo. En la siguiente parte voy a contarles sobre otro caso que marcó la vida de Ed y Lorraine Warren. Y bueno, este fue el caso de Annabelle. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso. Say, for instance, you encounter a spirit in a haunted house, Right. and it's one that's a very negative spirit. In that case, you're not going to hang around and ask what it wants, because you're going to be frightened out of your wits. So in them kind of cases, I simply say, get out of the house yourself, leave, you know. Mm-hmm. There are spirits that can do great physical harm to people.